Pensar, Cita Rosa, muerte, Box Day, identidad, Los Redondos, pueblo, Pescado Rabioso, ser, Miles Davis, forma, Manal, ente, Sui Generis, libertad, Hermética, emancipación, Rock. a priori. Rock a priori, porque antes que nada, el rock. Ahora sí, Hola, ahora hola. sí. ¿Cómo andás, amigo? ¿Qué haces, che? Le tengo que compartir este mate como primer símbolo de Muy apertura. bien, muy bien. ¿Cómo andás? Hacía Bien. un tiempito que no grabábamos, como Y- un mes. La otra vez estuve accidentado. Sí, Tuve un problema muscular. sí, te extrañamos. Sí, pero la pasaron bien. La pasamos muy bien y más que el otro invitado era hincha del rojo, Hincha entonces del Rojo, te qué perdiste bárbaro. ahí Unas charlas. una charla futbolera y metafísica importante. Sí, pero sí, bueno, sí. no, Bochinescas, charlas bochinescas. le mandamos ahí un saludo a Martín por el encuentro pasado y por el aguante. Amigo de la casa ya, prácticamente. Sí, sí, sí. Y bueno, y acá estamos nuevamente en esta mañana fría, porque ahora estamos grabando de mañana, con un nuevo tema que nos convoca, también con ciertas particularidades, ¿no? Porque estamos rompiendo nuestros esquemas viejos para darle paso, estamos rompiendo las cosas viejas para darle paso a las cosas nuevas. Lo hacemos todo el tiempo. Sí. Yo he estado reescuchando. Dudamos de todos nuestros conocimientos Sí, sí, anteriores. sí. Cambiamos las metodologías. Hay que ver si adquirimos algo nuevo, ¿no? Porque si no, así no sirve. Entonces, amigo, hoy no somos dos. Hoy no somos dos. Hoy somos tres. ¿Y Pero esto no es que alguno de dos está embarazado, ¿eh? ¿A quién tenemos? Vamos a presentar, ahora frente a cámara, ahora que estamos grabando, al amigo Cuco Guzmán. Ahí va, mirá, con efecto y todo apareció. Qué grande esta operación. Buenos días, Cuco, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Bien. Buenos días a los dos y bueno, una alegría estar en este formato tan particular, hablando de estos formatos nuevos de la comunicación y bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, muy contento. Gracias por la invitación. Bueno, no, por favor. Sí, gracias a vos por acercarte. Eh, Y acá vamos a estar con... Digamos, nosotros generalmente hacemos un programa nuestro y después invitamos a una persona para un segundo episodio. Pero acá decidimos que estés con nosotros los dos programas, Cuco, que venga acá a co-conducir con nosotros. Así que sentite parte, sentite libre de decir, de meter bocado, de corregirnos, de hacer lo que quieras acá. Esa es la particularidad porque generalmente en el primer episodio, cuando tratamos una canción, que la tratamos en 2 episodios, en el primero hacemos nosotros una exposición, qué sé yo, y en el segundo viene el invitado. Vos vas a hacer la estrella acá Bien. de entrada. Bueno. Y sobre todo en este terreno, porque vamos a trabajar una canción. Nosotros ahora ya no lo dividimos por temporadas. Así, hicimos un continuo en Spotify de los episodios. Pero el espíritu original era dividirlo por temporada. Entonces habíamos hecho unos primeros 12 episodios donde las canciones que habíamos trabajado eran exclusivamente, si no me equivoco, de rock nacional. Sí. Y ya a partir de la segunda temporada empezamos a hacer algunos cambios. Por ejemplo, empezamos a trabajar otros géneros, heavy metal, jazz, folclore. Empezamos a sumar invitados, que en la primera temporada no lo habíamos hecho. Y bueno, y ahora vamos a trabajar un tema, una canción muy distinta a todas las demás. Y vamos a necesitar de toda tu experticia. Vos quisieras, hablando de experticia, presentarte un poco cuál es... Bueno. No, como vos quieras, viste esta cuestión de la identidad, ¿no? Cómo te presentás, cómo te presentás a los demás. Es un tema, vos sabés que es un tema, bueno, en principio diría que soy músico. Después, bueno, que como una especie de carrera o especialidad, estudié composición, compositor y pianista. También, bueno, profe, no de esas especialidades en particular, si bien hice tránsitos por algunas materias afines, en la actualidad soy profesor de Historia de la Música. Yo estudié en la Facultad de Artes de La Plata, ahí me recibí de compositor o de composición, que no es lo mismo. Estudié piano en el Conservatorio de La Plata. Después hice el doctorado en la facultad, en el doctorado de artes, en el 2014. Bueno, después toda la formación que viene a cuento de cursos y seminarios y bla, bla, bla. Como tarea de gestión también fui director de la Escuela de Arte de Berisso, les contaba hoy, acá en provincia de Buenos Aires, durante 20 años, entre 1996
y el 2016, y también fui director del Conservatorio de La Plata, el Gilardo Gilardi, acá cerca, entre el 2012 y el 2023. El año pasado me jubilé de todo lo que es provincia y sigo trabajando en la Facultad de Artes, en Historia. Después, en la actualidad estoy dando unos posgrados en la Universidad de Rosario, de estética musical y metodología crítica de investigación y análisis musical. En la UCA también estuve, creo que se pasa para el segundo cuatrimestre, un seminario sobre música para piano del siglo XIX. Y bueno, también tengo ahora un contrato en la Dirección de Educación Artística para todo el tema, digamos, como una especie de asesoría en todo el campo de superior, de la educación superior de la provincia. Bueno, un poco eso. Me encanta la astrología. ¿De qué signo sos? Soy de Aries. Ah, como yo. Gran signo. ¿Cuándo cumplís? 2 de abril. Mirá. Un día fecha, fuerte para la Argentina. Sí, sí. Así que bueno, nada. Y otras cuestiones que ya iremos hablando. Bien. Bueno. Tremendo, la verdad. Un verdadero experto. Sí, la verdad que sí. No sé qué vamos a decir de nosotros ahora. No, probablemente nada. Lo que podemos hacer es escuchar el tema. Podemos empezar. Dale, vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a escuchar la canción que nos convoca de un músico y otros adjetivos, otras cualidades. Es norteamericano, ¿no? John Cage. John Cage. De un músico norteamericano que tiene esta canción que vamos a reproducir ahora, que se llama 4 minutos 33 segundos. A ver, ahí va. Yo creo que sí. Sale al aire. Sí, sale. Ah, entonces esta es la trampa, bien. No, porque yo les iba a preguntar cómo se daban cuenta cuando estaban. No está. Así que de Aries, qué bien. Vos sos realiano. Yo soy Ariano, sí. Se te vi la energía. ¿Y vos? Yo soy Géminis. Ah, bueno, bien. Buena dupla. Bueno, ahí estamos con la canción, ¿no? Sí, ¿ya estamos? Sí. Ahí va. Bueno, bárbaro. Pasamos un fragmento, generalmente no la pasamos entera. Pasaron un fragmento, Sí, muy sí. bien. Ahora, ¿qué acabamos de escuchar? ¿Qué acaba de pasar? Porque seguramente el oyente de otro lado va a decir, bueno, no, la pifiaron. Hubo un error Con el técnico. audio, se pueden hablar de signos. Sí. ¿Qué es esto que acabamos de escuchar? 4 minutos 33 segundos de John Cage. Habría que... Te hago una pregunta, Cuco. ¿Cuándo hay música y cuándo no hay música? Qué bueno. Porque bueno, acá me parece que en esta obra de Cage, esta canción, como dicen ustedes, muy tomando el nombre de lo que sería el género del rock, ¿no? Que hay centralmente el concepto de canción, como en otros géneros. La verdad que, según Cage, siempre hay música, por lo menos siempre hay sonido, que no si en todos los casos es equivalente a la música, pero bueno, creo que... No sé, hay música desde muchos lugares. Hay música cuando hay un impulso acústico y físico que así lo dice, pero también hay una música interna en nuestra memoria y en nuestra sensibilidad. Nosotros todo el tiempo podemos estar escuchando música internamente sin que suene nada en el espacio físico. Podemos evocar la música, podemos memorizarla, ¿no? Podemos recordarla. Y existe la música en cuanto hay un pensamiento acerca de la música. Es interesante. Por eso digo, hay un componente físico-acústico que nos dice, bueno, suena en el espacio, en este tiempo, una determinada frecuencia sonora que se configura como música.
aunque después tendríamos que ver qué es música, sería la otra pregunta, ¿no? Sí. Importante, ¿a qué le llamamos música? Pero bueno, cada uno pensará lo que quiere, inclusive en esta de Cage. Pero por otro lado hay una música construida, una música que se va construyendo lentamente, que según investigaciones de la psicología de la música comienza en el vientre materno, donde empieza a aparecer casi en algún sentido previa al lenguaje. Siempre está esa duda también, es otra gran discusión, ¿qué fue primero, la música o la palabra? Son discusiones estéticas de todos los tiempos. Sin embargo, bueno, uno puede decir desde una fuerte marca freudiana, lacaniana, el lenguaje es anterior a cualquier cosa. Sin embargo, bueno, en estas instancias biológicas de la gestación, lo primero que ocurre es un sonido más parecido a la música que al lenguaje. Porque también tiene que ver con el movimiento. La música y el movimiento también son dos elementos muy potentes. El balanceo de la mamá, el arrullo que puede hacer ella al niño ese que está por nacer. Bueno, por supuesto su palabra, no decodificada por el bebé como lenguaje hablado, sino decodificado como sonido musical. Claro. Bueno, entonces hay alguna cuestión muy interesante de esto de cuándo hay música, ¿no? Ahí está, bueno, digamos, cuando hablamos de música, hablamos de algunos conceptos en particular, como por ejemplo que vos mencionaste el tema del sonido. Yo acá tengo una definición que saqué de un libro que se llama Apuntes sobre apreciación musical, que me pasó un hermano que está empezando a estudiar música. Bien. Y en un momento dice que en términos acústicos el sonido es vibración mecánica emanada de una acción sobre un cuerpo que se propaga en forma de onda en el medio circundante, desplazándose hasta un receptor activo. Bien. Yo lo que queremos saber con Gabo, porque nos perturba, es cómo se puede desmenuzar. La filosofía tiene mucho. Yo ayer lo hablaba en un conversatorio sobre el amor que hicimos con una colega. Sí, de desmenuzar, ¿no? De analizar, es decir, dividir, desmenuzar, descomponer algo que está compuesto o que puede aparecer como un fenómeno complejo, confuso. Hay que darle claridad, y para darle claridad hay que desmenuzarlo. Este tema de este músico y artista y filósofo quizás norteamericano, ¿cómo lo podemos desmenuzar? Porque vos ya dijiste cosas importantes, incluso en términos metafísicos, ¿no? De esto, del vientre materno. Pero puntualmente en la canción, o si se quiere, en la obra estética de Cage, ¿se puede decir algo al respecto? Es una obra por lo pronto performática, diríamos. Sí. Cage es un compositor norteamericano, para situar un poquito. John Cage nació en 1912 y murió en 1992, si mal no recuerdo. Virginiano, ya que estamos. Entonces él era muy especial. Suponemos desde una mirada más contemporánea que pudo haber sido Asperger por sus cuestiones personales, sus actitudes con los grupos, su cierto encerramiento en algunas cuestiones de su personalidad, un tipo muy parco en su manera de expresarse. Tiene muchísimos videos donde él se ha grabado, entrevistas y reportajes que también le han hecho. Bueno, y él en los años 40, 50, que es un momento de enormes vanguardias en el campo de las artes en general, que provienen centralmente de Europa. Recordamos respecto a esta cuestión del sonido y la música concreta, un fenómeno que ocurre en Francia en 1948 a partir del concepto de ruido, donde se incorpora el ruido clasificado por un compositor, Pierre Schaeffer, con ciertas pautas físico-acústicas. La música electrónica, que comienza ahí aproximadamente también en los años 50. Todas las innovaciones sonoras que ya tiene la orquesta en los medios académicos, ¿no? Los instrumentos eléctricos que también empiezan a venir del rock, que también está ahí en una gestación inmediata. Arman en Cage todo un universo que tampoco lo podemos desprender de una concepción americana respecto al sonido. Esto es, en algunos otros discursos se dice una frase, yo he escuchado en varios congresos de
de historia y demás. Para Europa es el tiempo y para América es el espacio. Ujú. No es que en América si las culturas originarias no hayan trabajado con el tiempo, pero sí esa espacialidad gigante que tiene América, esas extensiones gigantescas respecto a una Europa ya superpoblada, podríamos pensar en el siglo XX, hablan de otra manera de medir también el fenómeno de la música, ¿no? Este fenómeno que se extiende en un tiempo, pero que también está atravesado por una noción espacial, quizá mucho más que en Europa. Entonces, bueno, Cage entiende que la música como fenómeno es cualquier onda sonora que tenga un atributo de tal, que sea atribuida como música. O sea, toda intencionalidad, esto que vos definís, Santi, de esta definición que es perfecta desde el punto de vista acústico, habla de un receptor activo, eso es interesante Sí, también, sí. desde una teoría de la recepción. Pero digamos, lo que Cage entiende es que este sonido no es el sonido del clarinete, el sonido de la trompeta, del piano, el sonido de la voz humana, la música que esos instrumentos han hecho históricamente, sino que es una producción de la naturaleza que puede circular de maneras muy diversas, inclusive hasta en su negación. Él está muy inspirado en Adorno, un filósofo alemán, Sí, de la escuela de Frankfurt. de la escuela de Frankfurt, que él trabajó con una especie de estética de la negatividad al analizar todo el fenómeno de la ilustración, ¿no? Bueno, como una especie de parte B de ese futuro, de ese progreso futuro del hombre o de la humanidad, bueno, bla, bla, bla. Y entonces también Cage entiende que la música puede ser la negación, digamos, el silencio, entendiendo que en ese silencio pueden ocurrir eventos no producidos por el objeto al cual se refiere, sino por lo que ocurre alrededor. Y en ese sentido, 4 minutos 33 segundos es una obra performática que él propone hacer en diversos espacios. Inclusive hay una versión en la Quinta Avenida de Nueva York con un piano, porque es una partitura que se pone sobre un piano, y el intérprete durante ese tiempo, que es un tiempo obviamente de una precisión que no indica nada, digamos, contrariamente hay un juego ahí también, 4 minutos 33 segundos, el pianista no tiene que hacer nada, solamente estar sentado frente al teclado. Algunas versiones inclusive dan vuelta a la hoja, Claro. de una partitura que no suena en términos convencionales. Lo que suena es el entorno, Bien. hasta la respiración del pianista. Eso para que quede bien claro en los oyentes que estamos frente a una obra en donde el sonido, el silencio, vendría a ser el silencio es como la protagonista que permite ser llenado por los ruidos del entorno. Claro. Un poco lo que hicimos acá, dejar el tiempo, el micrófono abierto. Sí, sonó en un momento, hizo un clic, clic. Lo primero que escuché yo fue mi silla, el sonido de mi silla. Ahora, perdón, Sí. Ayer estaba viendo unos fragmentos de un documental en donde aparece Cage, que no sé si era un documental sobre él o qué. ¿Qué documental se llama? A ver si lo marqué por acá. Escucho se llama el documental. Tiene nombre en francés, que es el año 91. Entiendo que es un año anterior a que Cage falleciera, Sí. porque se muere en el 92. Y él decía algo, me llamó la atención la noción que usa, porque él no habla de música, sino de experiencia de sonido. Y dice esto que contaba vos, porque la entrevista era él en un edificio, supongo que en Nueva York, donde había mucho ruido de fondo. Y él decía, vos escuchás a Beethoven y es siempre lo mismo, es siempre el mismo. Lo escuchás una y otra vez y vas a verlo en vivo y siempre lo mismo. Pero vos escuchás el tráfico y Claro. siempre es distinto, Claro. ¿no? Y capaz que esta obra te invita a que en ese lapso de tiempo siempre aparezcan cosas nuevas, ¿no? Y creo que es una cuestión performática en ese sentido, que se ejecuta en vivo. Es algo que empieza y que termina en el momento y que es irrepetible y que es única y que requiere, bueno, de esto de los sonidos ambiente. Bueno, hay también una... No necesariamente los sonidos ambiente, pero hay un experimento, creo que esto lo hemos charlado con vos, Sí. en el que ella entra en una cápsula de silencio Sí. y escucha el sonido de la circulación, De su propio corazón. del corazón, y es como que refuerza esa hipótesis de que siempre hay sonido. Siempre hay Y sonido. donde hay sonido siempre hay un principio musical. Sí, exactamente. Él también se inscribe en otra corriente que está bueno por ahí comentarlo, que es
por un lado el de la música del del movimiento Dada, ¿no? que es un movimiento genérico del arte en el siglo XX, tuvo una primera como enunciación, digamos, en 1916, en plena Primera Guerra. Artistas, como dice el grupo Escombros actual, de Rayo Pupo, etcétera, en los 80, aquí en La Plata, ¿no? Artistas de lo que queda, porque artistas también de la negación, artistas del disparate, artistas de lo insólito, de lo porque sí, de lo que no tiene sentido en teoría. Este movimiento Dada también tiene ¿cómo decir? Un reflejo o un impacto en la música de John Cage. Y por otro lado, otra corriente que también va a impulsar él, que es el de la música aleatoria o música del azar, en la cual, contrariamente a otra música que era altamente meditada, calculada, hasta las ínfimas cuestiones de la escritura musical, la llamada música serial, que viene de la palabra serie, esta música aleatoria juega con el concepto de obra abierta de Eco, ¿no? Que Eco también en los 60 es cuando escribe el texto de obra abierta, clave para la teorización, digamos, de estos fenómenos. Entonces, bueno, estas obras también son obras abiertas, porque como bien decís vos, Gabo, nunca son iguales, claro. Siempre se producen fenómenos diversos dentro de esos 4 minutos 33 segundos, ¿no? Está bueno. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta para dejarla abierta para la segunda parte, sí. Porque uno piensa en silencio, ¿no? Y piensa desde el ángulo filosófico, con el vocabulario filosófico, piensa en la nada. Y cuando uno piensa en la nada, de alguna manera también se acerca a ciertas posturas orientales, que son las que se introducen y refuerzan esa idea de nada en la cultura occidental, ¿no? Porque si intentamos hacer una especie de historia muy rápida de la nada, la incorporan los árabes a la cultura griega con el número 0. Claro. Porque los griegos veían entes, veían cosas, entonces nunca se imaginaron que no podía haber nada, no entendían el vacío. Uh-huh. Eso se incorpora tempranamente en la cultura, no sé si será por la época de los estoicos, se me fue el nombre ahora, ¿cómo se llama después de la época clásica? El helenismo, cuando se expande ahí el imperio de Alejandro Magno, que la cultura árabe empieza a introducirse, e India empieza a introducirse un poco más en Grecia, ahí empieza a incorporarse la idea del número 0 como ente matemático y la idea de la nada. Pero es una idea traída de Oriente, hay muchas las reflexiones del budismo Zen, por ejemplo, se basan mucho en la idea del vacío, ¿no? ¿Hay alguna relación entre las posturas orientalistas y Cage? Sí. Esto es para decir sí o no, tirar una punta y después profundizar en el otro episodio. Sí, completamente. Él estudió muchísimo todo el tema del budismo Zen y esta idea de también cierta cuestión paradójica entre el ser y la nada, ¿no? Bueno, que tiene un amplio campo en la filosofía occidental, pero en el Oriente este camino del Tao, que implica una cierta inmovilidad del ser, una especie de dejarse acontecer, porque el pensamiento oriental en general en ese sentido es un pensamiento menos voluntarista, proyectual, vectorial, que el pensamiento occidental, en general, por lo menos desde el Renacimiento en adelante. Entonces, esta idea de la meditación, ¿no? Esta idea de estar suspendido, donde la iluminación no viene por una acción concreta, consciente del individuo, sino que viene de un contacto, en todo caso, con la naturaleza y con lo más profundo de cada uno, en una actitud pasiva, tuvo en Cage también una representación. Por eso, él es un compositor muy diverso, ¿no? Porque él tiene también obras altamente, digamos, vanguardistas en términos occidentales, muy rupturistas, sí. Conciertos con radios prendidas donde la música es todo lo que suena ahí. Pero digamos, en todos los casos hay siempre una idea del devenir, ¿no? Donde la ocurrencia de los hechos es aleatoria, viene dada por el afuera. El ser humano ahí tiene una actitud
meramente pasiva, en todo caso de recolección, pero no de proposición, ¿no? Claro, sí. Así que tiene claramente una vinculación con todas las prácticas del budismo. Bien, bueno, eso después lo podemos profundizar porque Sí. una de estas corrientes que vos dijiste, la música aleatoria o la música azarosa, no me acuerdo cuál, no, bueno, es lo mismo, aleatorio y azaroso, pero Sí. estaba vinculado con el I Ching también. Claro, él exactamente, él tiraba las hexagramas del I Ching y de acuerdo al orden que tenían las 6 líneas que forman el hexagrama, generaba también, es completamente arbitrario, o sea, no es Sí, para sí. nada científico ni cómo decir, obligatorio, no me sale la palabra exacta, ¿no? Pero bueno, él interpretaba esas líneas del I Ching de una manera particular, entonces bueno, generaba alturas de sonidos o ritmos, etcétera, etcétera, de acuerdo a esos hexagramas del I Ching que están formados por líneas enteras y líneas cortadas. Además entiendo que él los interpretaba porque cada hexagrama tiene una interpretación, Sí. ¿no? Los 64 hexagramas. Así que bueno, seguramente él también haría alguna interpretación de qué escribir de acuerdo al hexagrama que le salía. Bien, ahí dejamos ya otra punta abierta. Sí. Bien. Cage y el orientalismo. Sí, sí, sí. A mí... Sí. No, tenías... Sí, cierro Dale, con dale, esto dale. porque en realidad es una cuestión que me hizo acordar de que vos, Cuco, decías que cierta experimentación de Cage era, por ejemplo, prender una radio y dejarla sonando. Sí, Hay una canción de los Beatles que es eso, que está en el álbum blanco y se llama Revolution 9 y que es el dial, Ah, el sí. pasaje Sí, de me un acuerdo, dial en me la acuerdo, me radio acuerdo, sí, sí, y, sí, y una voz que dice Number 9 constantemente. ¿No? Capaz ahí haya algún tipo de muy relación, probable. pero bueno, simplemente fue como algo que me hizo acordar, ¿no? Para pensar en músicas experimentales. Bueno, que los Beatles fueron grandes experimentadores en Obvio. su campo también. Sí, todos los 70 del rock en particular es creo yo, no soy muy especialista en el tema, pero hay una gran transferencia, hay una gran espejamiento en algunas prácticas, bueno, y de hecho algunos músicos rockeros de los grandes grupos de rock sinfónico, eh, todos eran compositores egresados de algunas escuelas en Inglaterra, centralmente del Royal Conservatory, qué sé yo, y tenían como prácticas, hay uno que es genial, que nunca me acuerdo el nombre, seguramente ustedes lo tienen, es un músico de rock muy importante, bueno, que hizo experimentos realmente con orquestas sinfónicas, con tratamientos formales de la música académica, y por eso mismo hay una gran vinculación. Me da curiosidad quién será. Sí, seguramente nos vamos a acordar en el Sí, transcurso sí. del programa. Es un capo, no me acuerdo ahora, tipo así muy grandilocuente en su producción. Bueno, Hay algo que no me termina de quedar claro. sí, Digamos, hay esta obra de arte. Pensemos particularmente en la obra que nos convocó hoy, ¿no? Que sería una obra abierta. Es una obra que ha perdido su aura, claramente. ¿O no? el aura en el sentido de Sí, benjaminiano. exacto. No sé, porque bueno, Benjamin está con ese tema digamos, de la pérdida del aura en tanto ese sentido de lo reproductivo. Sí, claro. Claro, no sé, no sabría Ujú, decirte, ujú. no sé. Porque bueno, pero ellos en general hablan de la reproducción, todos estos, los Adornos y los Benjamin, hablan más que nada de la reproducción en términos mecánicos, Claro. llamémosle tecnológicos. Ujú. Yo no sé si él en una representación diversa de la obra de Cage, pero en vivo, Sí. con un intérprete en vivo, siente que puede haber perdido el aura. Ajá. Bien. Yo creo que el aura para ellos se pierde en la tecnificación, Bien. ¿no? del fenómeno Que sonoro. no sería el caso, No, entonces. me Listo. parece Entonces, que no, porque acá siempre hay un sujeto, hay un humano que más allá de lo diverso del resultado, como dice Gabo, de esa apertura que tiene la obra, bueno, siempre hay un misterio, me parece, que circula en esa obra que no se pierde con la tecnología. bien, ¿no? bien. Pero me queda la duda. Mm, Uno dice, bueno, acá la obra
La obra es la situación. Claro. La obra es la situación. Esa obra de arte o situación que podría haber sido, o sea, que se puede considerar bella, pintoresca, sublime, o todo lo contrario, fea, repugnante, disparatada, genera un efecto en el receptor. Sí. Entonces yo ahí tengo como que no me termina de cerrar, lo digo medio retóricamente como para también los oyentes, jugar. Esta cuestión de hasta qué punto la nada y hasta qué punto la pasividad del sujeto receptor. Porque decíamos que tenía que ser activo, pero en Cage eso no me queda muy claro si es activo o no es activo, o en qué sentido sería activo o en qué sentido no lo sería. Por un lado eso, y por otro lado lo que puntualizo un poco la cuestión, mi duda respecto a la nada, es si siempre hay un corazón, ¿no? Si incluso en donde se esperaría el sonido más absoluto, donde se esperaría la nada, ¿no? Hay siempre ser. ¿Dónde está la nada? ¿Hay nada? Me imagino en una situación que vos, no sé quién decía que estaba en un momento en una avenida, imagino, no sé, bocinazos, ¿no? La idea de ruido que vos habéis mencionado en la corriente académica esta, que era la música concreta, que incorporaba el ruido, ya el ruido desde esa posición no sería un antisonido o saturación del sonido como algo no musical, sino algo que se incorpora a la música. Y el ruido es como me llama también me da curiosidad cuál es el estatuto ontológico del ruido en la obra de Cage. Pero sobre todo esta cuestión de la nada, en qué sentido hay nada, no sé si estoy siendo claro con la pregunta. ¿En qué sentido habría nada y en qué sentido el sujeto sería pasivo o activo? Para que nos quede claro. La cuestión del receptor activo es un tema que, bueno, ha sido muy diverso. Se supone que cuando vamos a escuchar música, no un recital de rock quizá, porque ahí hay todo un movimiento del cuerpo en general. Eso es muy interesante analizar los públicos del Teatro Colón cuando van a escuchar ópera y el público de un recital de rock, ¿no? Cómo se comporta ese público respecto a la idea no solamente de la audición, sino de la idea del cuerpo. El cuerpo en el Teatro Colón parecería estar disciplinado. Tienes que estar sentado, tienes que estar en silencio, viste que si alguien habla empiezan a chistarte. Bueno, o sea, hay anécdotas impresionantes respecto al sonido que puede ocurrir en el teatro. Apaguen los celulares, bueno, que eso puede ser de cualquier espectáculo, ¿no? Pero bueno, particularmente en el Colón eso es muy potente. Ahora, no hay nunca del momento que un sujeto va a escuchar un fenómeno musical, por decir musical, pero puede ser cine, puede ser televisión, puede ser radio, de momento que va a escuchar o que va a escuchar a un amigo hablar, hay un nivel atencional que se pone en juego. La actividad es el nivel atencional. Una cosa es cuando uno está distraído en la casa, que no está escuchando música y de alguna manera los sonidos están ahí y uno no los escucha voluntariamente, y otro caso es prestar atención. Aún, eso lo estudia la psicología de la música actual, aún cuando la gente está sentada en el Colón escuchando un concierto, hay un montón de actividades internas del cuerpo que por ahí no están registradas conscientemente, vibraciones, temblores, exclamaciones que puede haber internas, movimiento de los ojos. Nunca hay una pasividad en el auditor, jamás hay. Aunque vos no estés bailando, saltando y moviéndote con la música. Algo te pasa. Algo hay. Que estás prestando a eso. Claro, eso ocurre, sobreventralmente se estudia en el nivel atencional. Entonces, esto que dice la definición, me parece que es importante porque la música ocurre de momento que hay un receptor activo que la recepciona. No importa si la decodificó, porque después habría niveles. Niveles, una cosa es escuchar una música que vos ni sabés qué es, ni te interesa. Otra cosa es prestar atención a algún aspecto de la música. Si te emociona, no te emociona, si tiene, una trompeta o tiene un acordeón. O sea, algún tipo de atención que va al fenómeno musical en sí. Pero de por sí el elemento atencional es lo que caracteriza al oyente activo. Claro. Eso es por esto que me preguntabas. Sí. Y lo del sonido y silencio y la nada, la verdad que no sé qué decirte, porque es una pregunta ya de índole metafísica, me parece, pero creo que,
en el mundo que nosotros convivimos, en este universo, digamos, de tantas dimensiones, pareciera que, bueno, las experiencias han demostrado que no existe nunca el silencio. Siempre hay alguna vibración sonora que ocurre, ¿no? Más allá de que la atendamos o no. Sí. Por fuera nuestro. Esto que dice Cage, cuando él se mete en esa cámara, lo tomamos un poco como ejemplo a él. En el espacio también dice que se escuchan sonidos en el espacio fuera de la atmósfera o sea, quizá el oído humano no los registra porque no hay aire, pero hay frecuencias que suenan ahí. El sonido de las esferas, el sonido de Pitágoras. Claro, no, toda la armonía de las esferas. Claro. Bueno, ahí también hay mucha cuestión orientalista, de que hay un sonido base, que es el sonido de la Tierra, y que bueno, un poco la armonización esta con la que uno recibiría a la iluminación vendría a ser en base a sintonizar con eso, ¿no? Hoy la cultura occidental habla de frecuencias, de estar en determinada frecuencia, que hay una frecuencia de la Tierra y una frecuencia del cuerpo, entonces el ejercicio de meditación tiene que ver con llegar a aproximarse más, que el cuerpo se aproxime más a la frecuencia de la Tierra. Se traduce en esos términos, ¿no? Pero es esta cuestión, retomamos la cuestión orientalista de que siempre hay música y siempre se está dando. A fin esto mínimo comentario, porque por ahí, si vamos a escuchar algún ejemplito, a fin del siglo XIX, en general, hubo varios contactos de Occidente con Oriente a lo largo de este campo de la modernidad. En la Edad Media fue mucho más potente, ¿no? Porque de hecho Occidente es una especie de desprendimiento voluntario a través del concepto de razón, ¿no? de todo el pensamiento oriental. Pero particularmente ya en la modernidad, ¿no? Hay muchos acercamientos de Oriente y Occidente. Uno de ellos fue en el siglo XVIII, en el Rococó, todo ese movimiento en Francia. Y hay uno también muy potente a finales del siglo XIX, donde se ponen en contacto las culturas europeas con Oriente. Cuando decimos Oriente también habría que ver qué Oriente, porque claro, Oriente es un universo, ¿no? Bueno, con la China, con la India, con el mundo árabe, esas tres culturas fueron muy potentes a través de la literatura china que llega a través de todos los poemas, a través también de todo el campo plástico también. Van Gogh, de hecho, fue inspirado por el arte japonés. Bueno, en fin, y lo que se toma de Oriente es esta idea medio contemplativa de la naturaleza, un cierto panteísmo, ¿no? Una adoración de la naturaleza como todo es Dios, todo es de la naturaleza un poco condensada en esa idea deificada, digamos, de un mundo más allá de lo cristiano, de lo demás, como una naturaleza deificada, ¿no? Esa es una de las cuestiones y también en campo de la música, una naturaleza que resuena con determinados sonidos propios, ¿no? Eso es un poco lo que va a plantear ahí en algunos de los ejemplos que después escuchamos. Yo tengo una propuesta. Sí, a ver. Que quiero, ya que estamos tan experimentales, con un invitado de lujo del primer episodio, con una canción tan rara, una obra tan extraña. Vamos a seguir experimentando en Rock a Priori. Yo tengo un texto para leer. Quiero compartirles un textito autoría? De mi autoría. ¿Sos escritor también? Soy un escritor. Qué manera de robar, güey. Qué bárbaro, ¿viste lo que? Pero que habla de los silencios. Entonces pienso que puede tener algunos disparadores y capaz podemos, no ahora, sino el episodio próximo, bueno. A que sea un disparador, justamente. Yo creo que ya hemos tomado algunas puntas introductorias y podemos ir a calentar el agua para tomar mate, estirar un poco en las piernas y continuar en un segundo momento. Exactamente. Bueno, Cuco, un placer, pero nos vemos el episodio que viene. En un ratito. Que es en 5 minutos. Que para nosotros es en 5 minutos. Sí. Para el oyente cuando quiera, para nosotros es en 5 minutos. Bueno, nos vemos. Bueno, nos vemos en un ratito.